Este es el mapa del mundo. Está compuesto por diferentes formas, diferentes tamaños, y lo más importante es que cada uno es diferente a su manera, con diferentes culturas, diferentes economías y diferentes instituciones. Entonces, deberíamos empezar por las teorías de la cultura. Sabemos que según Nun, la teoría forma a las instituciones, que es algo muy importante que vamos a ver más tarde, que son las instituciones. Pero primero hablemos de la cultura. Si ustedes han tenido la oportunidad de viajar a lo largo del mundo, han podido notar que diferentes países tienen diferentes maneras de tratarse, diferentes maneras de hablar. Uno de los primeros autores en explicar esta teoría de cómo los países son diferentes a lo largo de diferentes continentes es Diamond. Su teoría es muy simple, aunque puede explicar muchas cosas de las que ocurrieron al inicio de los tiempos. Él explica que los continentes, al tener una distribución específica, por ejemplo, si miramos Euroasia, está ubicada horizontalmente. Mientras que si miramos América y América del Sur, tenemos que estar ubicada verticalmente. ¿Qué quiere decir eso? Que expandir el conocimiento, las personas caminar de un lado al otro, movilizarse de un lado al otro, es mucho más fácil si es horizontal, porque no hay cambios tan bruscos en cuanto al clima y otros factores que los pueden imposibilitar moverse. También las semillas, también animales, es mucho más difícil moverlos. Desde si miramos América, del norte al sur, puesto que hay diferentes climas, empecemos por ahí. Eso es una dotación factorial aleatoria porque eso fue lo que ocurrió al inicio de los tiempos y fue aleatorio y se le atribuyó a diferentes países. Esta es la primera teoría, la cual nos puede esbozar un poco cómo estos primeros países se fueron desarrollando a diferencia de otros. Si vemos bien, América fue uno de los países que se desarrolló de últimas, mientras que Europa y estos otros países fueron los que empezaron de primeras a desarrollarse, porque era mucho más fácil expandir el conocimiento, los animales, las semillas, que en ese entonces era muy importante sobrevivir, tener comida, tener semillas, adaptarlas, expandirse como sociedad. A partir de estas primeras ideas que Diamond nos acaba de dar, vamos a coger un ejemplo de 4 países. Incluso podríamos coger 5 o 6, pero para poder centrarlo y que podamos estudiar un poco cómo estas diferencias entre países, diferencias culturales, institucionales y económicas han formado diferentes países a lo largo del globo, vamos a tomar Estados Unidos, países en Europa, China e India. Son países que están equidistantes entre uno y otro, más o menos, y podemos estudiar las diferencias que han habido entre estos. Empezando por India, tenemos un sistema de castas que era básicamente la cultura india. ¿En qué consistía? Que existían personas que eran los intocables, porque básicamente si una persona los tocaba, se volvían sucios. ¿Por qué? Porque los intocables cumplían funciones no dignas, por así decirlo, los cuales diferían de las personas que eran prestigiosas. Entonces digamos que desde ese entonces empezó a existir una diferencia social y una imposibilidad de subir en el sistema social y convertirse en una persona prestigiosa. Básicamente las personas estaban encadenadas a nacer en un lugar y nacer en ese lugar socialmente. Si nos movemos a otros países, como por ejemplo en China, existía este contrato social entre los emperadores y las personas, en que los emperadores siempre iban a hacer el bien a las personas. Las personas también estaban encargadas de buscar un bien superior y encontrar o incluso ir a ser parte del Estado. En ese entonces las instituciones eran basadas por meritocracia. ¿Qué quiere decir eso? Que una persona, si tenía las posibilidades y podía hacer algo por el Estado y cumplía ciertos exámenes, claramente podía ser parte del Estado. Si buscamos en los países europeos vamos a encontrar una relación muy amplia con el protestantismo. Básicamente los europeos en cuanto a cultura creían en el trabajo, en el labor, y básicamente esa era su ética, seguir trabajando y ser básicamente productivos en los mercados. Eso es lo que los llevó por ejemplo, si vemos, ellos fueron los principales en tener la industrialización, ellos fueron los primeros. Entonces, esto fue lo que los llevó a ellos a básicamente ser un poco más avanzados en esta primera parte del desarrollo global y la primera divergencia que empieza a existir entre los países. Entonces, para este momento hemos venido hablando de instituciones y cultura y su relación, pero ¿qué son las instituciones? Según autores como Acemoglu y Robinson, las instituciones son el sistema de políticas que toma un gobierno o un estado para fomentar ciertos intereses en la sociedad. Si nos
remontamos nuevamente a India y vemos que estos tienen un sistema de castas y esto fue lentamente entrando a las ideas del gobierno, sabemos que esto es una institución extractiva. ¿Qué quiere decir esto? Que es una institución que extrae de la población mayor a cierta comunidad, que eran las personas, se extraían de los intocables a las personas que básicamente eran personas prodigiosas, ¿cierto? Entonces tenemos esa primera institución. Lo que nos cuentan estos autores es que las instituciones históricamente que han sido incluyentes, que son, ahorita se las explico, han sido economías que se han desarrollado mucho más rápido y han sido mucho más completas. Si nos vamos a China, ellos tienen un sistema, una combinación de ambas, de tanto instituciones extractivas como instituciones inclusivas. Este podría ser nuestro primer ejemplo que se sale un poco de esta teoría de Asimov y Robinson. Sin embargo, si tuviéramos que decir cuál ha sido más el caso de China, podríamos decir que ha sido un poco más una institución extractiva. Si nos movemos a Europa, este claramente es un ejemplo de una institución inclusiva, puesto que la ética de trabajo los llevaba a ellos a trabajar por todo el mundo, ¿cierto? Entonces básicamente los beneficios que se veían iban para todo el mundo. Lo mismo pasó en Estados Unidos cuando se volvió colonia y se independizó después de haber estado de ser colonia por los ingleses. Estos tomaron mucho de esa ética de trabajo de los europeos, desarrollando incluso y evolucionando dichas instituciones inclusivas y haciéndolas incluso mucho más resaltando la ética de trabajo y que cada persona tenía que trabajar por lo suyo. Eso si lo relacionamos un poco hasta el día de hoy, podría verse muy relacionado con el sueño americano y cómo las personas piensan ir a Estados Unidos por esa ética de trabajo y de conseguir lo que ellos quieren por sus medios.